Generalitat, honorable presidente de les Corts, delegada del Gobierno, presidente de Puertos del Estado, excelentísimo alcalde de Valencia, presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia y querido Aurelio, señoras y señores, bienvenidos a todos. A continuación vamos a proceder a dar lectura del acuerdo de 31 de marzo de 2023 del Consell por el que se designa al presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia. De acuerdo con el artículo 31C del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre, y los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 167/2010 de 15 de octubre del Consell, por el cual se determina la composición de los consejos de administración de las autoridades portuarias de Alicante, Castelló y Valencia. Estos consejos estarán formados respectivamente por el presidente de la entidad, el capitán marítimo y 13 vocales. El artículo 31 de este texto refundido establece que los presidentes de las autoridades portuarias lo serán también de los consejos de administración. El artículo 31.1 del citado texto refundido establece que el presidente de la autoridad portuaria será designado y separado por el órgano competente de la comunidad autónoma. En el ámbito de la Comunitat Valenciana, esta competencia corresponde al Consell en virtud del artículo 17b de la Ley 5/1983 de 30 de diciembre del Consell. En consecuencia, a propuesta de la Consellera de Política Territorial, de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, el Consell, en su reunión del día 31 de marzo de 2023, acuerda designar como presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia a Joan Calabuig Rull, con efecto desde el día siguiente al de la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, Valencia, a 31 de marzo del 2023. La consellera secretaria Aitana Masmas. Bienvenidos a todos y podemos continuar. Bon dia. Jo, Joan Calabuig Rull, promet complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de president de l'Autoritat Portuària de València, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat. Moltes gràcies. Molt honorable president de la Generalitat, alcalde de la ciutat, alcaldes també de Gandia i Sagunt, molt excel·lent president de les Corts Valencianes, president de Ports de l'Estat, delegada del Govern, representants institucionals, socials i empresarials, comunitat portuària, estimats amics, senyores y señores. Bueno, permítanme en primer lugar, y como no podía ser de otra manera, agradecer sinceramente el gran trabajo realizado por Aurelio Martínez al frente de esta institución, en tiempos de excepcional complejidad, de enormes desafíos y aportando, desde luego, su visión de futuro y su decidido impulso a este excepcional puerto. Quiero, como no podía ser de otra manera, también agradecer al honorable presidente de la Generalitat la confianza depositada en mí para esta nueva etapa, a la que sin duda aportaré todos mis esfuerzos y capacidades para estar a la altura de quienes me precedieron en esta responsabilidad, para responder a los retos del presente con el máximo diálogo y cooperación y para impulsar profundas transformaciones en las que estamos inmersos en esta década. Asimismo, quiero expresar mi reconocimiento a toda la comunidad portuaria, al presidente de Puertos del Estado, a todos los trabajadores y trabajadoras y a los directivos y a directivas y a todas las empresas que trabajan en nuestro entorno por haber mantenido con firmeza el rumbo en los momentos más complejos, incluso trágicos para nuestra sociedad, asegurando la actividad económica, el abastecimiento y la estabilidad, a la vez que continuaban con el arduo trabajo de impulsar profundos cambios que aseguren la competitividad, la sostenibilidad y, en definitiva, el futuro de los puertos y el gran servicio que ofrecen al conjunto de la sociedad.
Como ha señalado recientemente el presidente Ximo Puig, hemos sido capaces de salir de situaciones muy difíciles. Crisis reputacional, pandemia o la guerra de Ucrania, la terrible guerra de Ucrania que todavía sigue tensionando nuestra realidad, y evidentemente la decidida respuesta de todas las expresiones de nuestra sociedad ha sido clave para ir superando todos estos obstáculos. La sociedad valenciana ha sido ejemplar en su trabajo conjunto en los momentos más duros, y uno de los motivos del éxito ha sido el diálogo, la unión y los numerosos acuerdos alcanzados en muchas vertientes. Pese a las sucesivas y complejas crisis, hemos seguido avanzando juntos y todos nuestros parámetros económicos y sociales siguen mejorando y ofreciéndonos un futuro optimista y de progreso y de importantes avances en todos los órdenes. Ahora tenemos que seguir avanzando en la perspectiva 2030, en las 3 dimensiones que nos señala el marco estratégico del sistema portuario de interés general que nuestro presidente citaba hace pocos días en una interesantísima conferencia en Madrid. Es decir, la dimensión económica, la ambiental y la social e institucional. 3 dimensiones indesligables que nos señalan el camino. Sin duda, desde la perspectiva de la dimensión económica, el puerto de Valencia, junto a los de Sagún y Gandía, tiene unas dimensiones extraordinarias que lo sitúan a la vanguardia de Europa y del Mediterráneo. Estamos en el puerto mejor conectado del Mediterráneo, lo que es un factor, como saben ustedes, clave para la competitividad, proyectando nuestra participación en el comercio internacional, favoreciendo a nuestro entorno y a todo nuestro hinterland y reduciendo los costes de los transportes de mercancías. Miren, señoras y señores, el 90% del crecimiento económico mundial se va a producir en esta década fuera de Europa, por lo que nuestra capacidad exportadora es esencial para nuestro progreso económico y también para nuestra estabilidad y avance social. No en vano, las empresas exportadoras, muchas hay en nuestra comunidad, son precisamente las que ofrecen mayores salarios y empleos más estables. Por tanto, esas cerca de 1000 conexiones con puertos de casi todo el planeta y esas operaciones de 35 navieras, desde luego, son un valor excepcional ante los retos que tenemos delante de nosotros. Y obviamente también sabemos que este puerto, más allá de nuestras empresas, que desde luego van a tener un espacio fundamental y desde luego vamos a estar muy atentos a sus intereses, pero también sabemos que aquí se facilita el intercambio comercial de un área que representa el 55% del PIB español y el 40% de todas las importaciones y exportaciones de España. Por tanto, aquí estamos consolidando un puerto enorme en el conjunto europeo, el 4º puerto europeo en movimiento de contenedores y, por tanto, un puerto que es esencial, que es estratégico para la Comunidad Valenciana, para España, pero también lo es para el conjunto de Europa, que trabaja ahora también por su autonomía estratégica. Ahora, desde luego, aparecen ante nosotros retos que merecen toda nuestra atención. El conjunto de España y especialmente la Comunidad Valenciana creo que claramente ofrecen confianza, ofrecen estabilidad y ofrecen seguridad. Y es por eso por lo que a lo largo de los últimos años se han anunciado grandes inversiones y los puertos deberemos estar, lógicamente, a la altura de toda esa nueva realidad. Grandes inversiones industriales como la factoría de PowerCo que impulsa Volkswagen en Sagunto supone una de las mayores inversiones industriales en décadas en nuestro país. Y obviamente tendremos que dar respuesta ágil, sólida y eficiente ante esta nueva realidad que es estratégica en la comunidad, pero también lo es para el conjunto de España. Y también, por supuesto, la apuesta de Ford por Almussafes para su transición al vehículo eléctrico es una excelente noticia por lo que supone de actividad presente y futura entre nosotros. Pero también las empresas y los sectores exportadores valencianos, como les decía, como la cerámica, el textil y muchos otros, tienen y tendrán una consideración muy especial por este que es su puerto de salida hacia el mundo. Sin duda, hoy hemos de seguir evolucionando desde nuestra oferta conjunta de infraestructuras y servicios hacia el ineludible y vital desafío de la transformación digital y la sincromodalidad, de las plataformas digitales, los estándares interoperables, la inteligencia artificial
y, por supuesto, y en todo caso, la innovación. El futuro depende del éxito en este camino y, lógicamente, el puerto es y será no un observador pasivo, sino un impulsor decidido de este profundo proceso de cambio. Y, por supuesto, la dimensión medioambiental es esencial. Ha sido, evidentemente, siempre lo será, un elemento de especial atención por parte de la ciudadanía. Y es esencial porque estamos, además, en un entorno crecientemente vulnerable. Los ríos, como saben ustedes, han reducido de forma sustancial sus aportes de material sedimentario, alterando la estabilidad de nuestras playas y de nuestra costa. El urbanismo desordenado del pasado ha alterado profundamente también nuestro litoral. El calentamiento global más intenso, un 20% más intenso aquí en el Mediterráneo, está provocando un aumento del nivel del mar y, finalmente, los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos, lo que afecta especialmente a nuestras costas y sus entornos. Además, es obvio, no podemos negarlo, que los puertos han generado un efecto barrera en muchos lugares y que hemos de poner el máximo empeño en escuchar a los afectados, en dialogar, en minimizar los impactos y en contribuir, lógicamente, a un desarrollo sostenible y armónico con nuestro entorno. Hay mucho más espacio de acuerdo de lo que en ocasiones aparece. Ha habido ejemplos muy concretos, antes los comentaba con el alcalde precisamente. Ha habido y habrá muchos espacios para el acuerdo, sin maximalismos, pero desde la convicción de que nadie tiene toda la razón y todos tienen algo de razón. A todos hay que escuchar. La sostenibilidad es esencial. No es la época del desarrollismo ya. No es una carga que hemos de soportar, sino que se trata de nuestra propia supervivencia y de las futuras generaciones. Y un camino también de nuevas oportunidades de progreso económico y social que todos los actores del mundo portuario y su entorno debemos recorrer con la máxima complicidad. Debe enorgullecernos que estamos en una sociedad que comprende esta realidad y con unas empresas que incorporan esa visión a todas sus decisiones. Y, desde luego, es evidente también y fundamental decir, sin duda alguna, que aspiramos al objetivo 2030 de cero emisiones, un objetivo colectivo para el que todos tendremos que trabajar unidos. Y queremos, obviamente, reforzar nuestra posición de puerto multiconectado, verde, inteligente e innovador en el Mediterráneo. Y para nosotros, obviamente, la proyección económica y comercial y el compromiso medioambiental son indesligables. Nuestro objetivo es ser el puerto más sostenible de Europa y una referencia en el mundo. Queremos ser líderes en la transición energética. Para todo ello, tanto los puertos de Valencia como Sagunt y Gandía vamos a dar un salto adelante en instalaciones fotovoltaicas, siguiendo el trabajo que ya se ha iniciado, avanzando hacia la autosuficiencia, continuando con la incorporación del hidrógeno a la maquinaria portuaria, desarrollando conexiones eléctricas para los buques que atraquen aquí o impulsando la movilidad eléctrica. Y claramente apostamos por las conexiones ferroviarias, en la línea de las orientaciones europeas y para las que se prevén inversiones de más de 240 millones de euros en los próximos años. El objetivo es aumentar el peso del ferrocarril en el movimiento de mercancías, esta tendencia que ya se percibe y que queremos que se intensifique en los próximos años. Finalmente, desde la perspectiva social e institucional, hay que dejar claro que el puerto es de todos los ciudadanos y ciudadanas y debe ser un factor de progreso y beneficio para el conjunto de la sociedad. Por ello, debemos reforzar nuestro compromiso con el entorno social e institucional del que también formamos parte. Esto supone tener siempre presente el interés general, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que están en nuestro entorno, una cooperación interinstitucional fluida y una conducta ética ejemplar. Y si el puerto, desde luego, es de los ciudadanos, debemos esforzarnos porque cada día lo conozcan y lo valoren más. Decisiones recientes, como la mayor cesión de suelo para uso ciudadano adoptada por un puerto español, contribuirá, por ejemplo, a revitalizar el barrio de Nazaret, con el que el puerto y la ciudad estamos indudablemente en deuda. La construcción ya adjudicada del nuevo paseo marítimo
en la zona norte del puerto de Sagunto y otras importantes actuaciones permitirán ampliar el uso ciudadano de esa zona. Y el gran proyecto de remodelación de los tinglados del puerto de Gandía es una apuesta de esta autoridad portuaria y del Ayuntamiento de Gandía, y van a dotar, desde luego, a ese espacio de nuevos usos para la ciudadanía y los visitantes. Estos son solo algunos ejemplos de las enormes posibilidades que existen, pero el avance, insisto, solo es posible en un entorno de diálogo, consenso y futuro compartido. Y, obviamente, todos tenemos una gran responsabilidad y no cabe la frivolidad. El presente de decenas de miles de familias que están vinculadas al puerto, desde luego, nos hace tener claro que es una responsabilidad esencial y fundamental. Y evidentemente, también quería decirles que si nuestra ciudad, si Valencia ha sido citada por varias consultoras internacionales, como seguramente saben muy bien ustedes, como la mejor ciudad del mundo para vivir, lo es por su calidad de vida, por sus excelentes recursos humanos, por su gran conectividad y obviamente también lo es por el dinamismo que imprime el puerto de Valencia. Como les decía, este és un projecte de todos i de totes. Finalment, volia ressaltar que la nostra ciutat i la nostra comunitat, la seva cultura, la seva pròpia identitat, el nostre caràcter no es poden comprendre sense el passat i el present del port de València. El nostre segle d'or està profundament unit a la nostra prosperitat comercial i a l'activitat nàutica. En la nostra visió oberta al món que tenim els valencians, el port ha sigut essencial. No es podia comprendre res del que som. No es podia comprendre la llotja, la taula de canvis, el consolat de mar, el comerç de la seda o les exportacions tan essencials per a l'economia espanyola del comerç de taronges en el passat i dels productes agrícoles en l'actualitat i de les exportacions de la gran indústria moderna. Avui en dia, i evidentment, els valencians i les valencianes, tota la comunitat portuària, també volem continuar amb aquest llegat històric donant la major brillantesa al seu futur. I el fem, com els deia, en un port que està profundament compromès amb la transició energètica, amb la descarbonització i en un port en el que, com els deia, està unit a més de 1.000 altres ports de tot el món, en un port que està centrat en impulsar les nostres empreses, la innovació, la tecnologia i el benestar dels ciutadans i les ciutadanes. Moltíssimes gràcies. A continuación va a intervenir don Álvaro Rodríguez da Pena, presidente de Puertos del Estado. Buenos días, president, alcalde, alcaldes, consellers, en general autoridades, y veo muchos amigos de ya muchos años, ya llevo 25 años en el sistema portuario. Agradecer en primer lugar la labor impresionante que ha hecho Aurelio durante su etapa de presidente. Las cifras que hoy día arroja el puerto de Valencia en el contexto, como bien has dicho, Joan, no solamente nacional, sino europeo e internacional, son obra de un equipo técnico súper cualificado, con muchísima vocación, mucha entrega, mucha dedicación, liderados por Aurelio. Y, Joan, efectivamente te encuentras con un puerto de 85 millones de toneladas al año, más o menos, segundo del sistema portuario intergeneral, pero si nos circunscribimos en el ámbito del contenedor, 5 millones de teus, más o menos, primero del sistema portuario intergeneral y cuarto de Europa, con la mayor conectividad que tenemos en este momento en el ámbito del Mediterráneo con el resto del planeta, digamos, por mor de la globalización de la economía nacional, fundamentalmente la del hinterland, el área de influencia del puerto de Valencia. Efectivamente, desde un ámbito económico tenemos por detrás un desarrollo infraestructural que hoy día hemos de seguir continuando para atender a la previsión de demanda que podemos tener en una economía, como sabemos, ampliamente globalizada, para además mantener esa conectividad con el resto del planeta
Y, digamos, en el plano infraestructural nos falta trabajar también mucho en el ámbito ferroviario. Hemos empezado ya hace años, desde la autoridad portuaria, no solamente se desarrolla ferrocarril dentro de la zona de servicio del puerto, sino en el marco de lo que es un cambio legal que tuvimos hace unos años y a través de un fondo de accesibilidad terrestre portuaria, pues somos capaces de canalizar recursos también a la mejora o a la superación de cuellos de botella en accesos, ¿no? Por ejemplo, el acceso al puerto de Sagunto o, por ejemplo, las actuaciones que estamos haciendo en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto en cuanto a extensión de las longitudes de vías de apartado a 750 metros, en cuanto a mejora de la señalización, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos basculando recursos a tierra justamente para, integrados en un corredor del Mediterráneo y en general en la red ferroviaria de interés general, provocar, por un lado, un reequilibrio modal desde las cargas por carretera hasta el ferrocarril, que tiene dos, digamos, objetivos fundamentales: tener una movilidad mejor, una movilidad desde un punto de vista del coste interno del transporte más acorde con lo que es el desarrollo de un sistema de transporte y, por supuesto y fundamental, descarbonizar, es decir, tener una movilidad con menores costes externos de transporte. Aquí, Joan, tenemos un reto por delante en el marco de digamos, acuerdo interinstitucional en todos los niveles, pues hemos de ir trabajando. Luego tenemos, por encima de lo que es el plano infraestructural, en las 3 instalaciones que gestiona la autoridad portuaria, tenemos un plano de servicios. Bueno, pues te encuentras una comunidad portuaria en cada uno de los puertos, rica, heterogénea, plural, cohesionada, con una potencia enorme, pero enorme, y que desde alguna manera la autoridad portuaria no solamente tiene que jugar un papel reactivo, pasivo o como casero, ¿no? Como dejar pasar, regulador, administrador, sino coemprendedor, incluyendo una co-creación, porque tenemos por delante retos que se incorporan y se están incorporando como factores de competitividad al mercado. Tenemos precio, tenemos calidad de servicio, tenemos capacidad infraestructural, pero hemos de ser puerto verde, hemos de ser puerto seguro, hemos de ser puerto inteligente, y todo ese camino exige ir trabajando de la mano con esta comunidad portuaria tan potente. Y en el plano, otro plano que se superpone a lo de los servicios, la infraestructura, pues también te encuentras con un puerto que ha desarrollado muchísimo lo que es una plataforma digital progresivamente avanzada, un PCS orientado no solamente a facilitar corriente administrativa, cliente o comunidad portuaria, administración pública, ¿no? Vamos a hacer una administración digital, pública digital, sino ya ir mucho más allá, concentrar dato de todos los agentes, tanto oferentes de servicios portuarios como demandantes de esos servicios, y a partir de ahí, con inteligencia artificial, con fiabilidad asociada, con ciberseguridad que estamos también desarrollando a nivel sistema, inocular inteligencia, ir hacia un to import, de manera que no solamente se refleje a través de una terminal el funcionamiento real del puerto, de las instalaciones portuarias, sino que seamos capaces cada uno de forzar, introducir un forzamiento para ver qué pasaría e ir tomando decisiones. De forma federativa, todos accediendo a una plataforma digital. Esto es un futuro tan necesario como el plano infraestructural, como el plano de prestación de servicios, y ahí tenemos también un trabajo muy interesante. Nosotros, en el conjunto del sistema portuario de interés general, tenemos un plan que se llama Puertos 4.0. Cuando lanzamos este tipo de planes, lo lanzamos por unanimidad entre los 28 presidentes de autoridades portuarias y el presidente de Puertos del Estado, porque en el momento en que estamos hablando de buscar el mejor posicionamiento, en este caso del puerto de Valencia, del puerto de Sagunto, del puerto de Gandía, en sus respectivos mercados, desde una óptica, digamos, económica, llegamos rápidamente a un consenso, porque se ve muy claramente el camino a seguir. Junto a eso, efectivamente, tenemos por delante, dentro de lo que es la dimensión ambiental, un trabajo en el entorno muy importante de contribución, de ser ecoproactivos, de ser proactivos, de trabajar no solamente en el ámbito interinstitucional desde un punto de vista económico, sino ambiental, con los órganos ambientales diferentes que tenemos en los distintos niveles de la administración, dependiendo del ámbito de trabajo, y ahí, por la vulnerabilidad que tenemos en el sistema litoral, ¿no? Como bien has dicho, hemos de trabajar y ser muy contributivos también. Y eso incluye digamos, los objetivos de descarbonización a través de lo que es la transición energética. La autoridad portuaria está apostando muy firmemente por la transición energética, digamos, tratando de canalizar recursos
desde la iniciativa privada y de poner recursos también propios a infraestructuras básicas relacionadas con las nuevas energías, con el suministro de energía eléctrica a buques, a raíz del paquete Fit for 55%, que se está aprobando ya bajo la actual presidencia de la Unión Europea, digamos, pues nos va a venir una normativa muy estricta a empujar, ¿no?, en ese sentido, y también no solamente el suministro de energía eléctrica a buques, sino las nuevas energías. Podemos ser punta de lanza en la transición energética desde los puertos. ¿Por qué? Porque del lado mar todos los navieros, parte de sus recursos los están destinando a nuevas flotas, nueva remotorización y a trabajar en el lado tierra para, bueno, pues basculando, por ejemplo, en torno al hidrógeno, poderlo recombinar con subproductos de la industria y generar, digamos, un combustible de saldo neutro de gases de efecto invernadero, y el puerto es, pues, un entorno muy favorable para ser esas puntas de lanza, y no solamente para el ámbito marítimo portuario, sino para el ámbito terrestre del entorno, con lo cual, jugando con inversión público-privada, jugando con fondos Next Generation que tenemos en gran cantidad para este tipo de proyectos y jugando con una gestión adecuada de imbricación entre lo que es la oferta portuaria y todo el sistema eléctrico, pues podemos jugar a ofrecer un precio competitivo a quienes quieren utilizar estas energías fruto de sus transformaciones propias, que son clientes directos, no solamente mar, sino tierra, como digo. Y esto es un camino que tenemos que andar también juntos. Y por último, pues efectivamente lo has comentado muy bien, tenemos una visión en el marco estratégico aprobado en octubre del año pasado de puerto para y por las personas. Y esto está en pie de igualdad con todo lo que acabo de decir. Eso significa que tenemos una dimensión social y abarca muchas cosas esa dimensión social. Desde, digamos, desde los trabajadores de la propia autoridad portuaria, asociados a toda esta enorme, ¿no?, pluralidad de empresas que tenemos como comunidad portuaria, y así sucesivamente, hasta los ciudadanos que viven en el entorno del puerto de Valencia, que nosotros en el litoral, en el sistema portuario de interés general, tenemos buenos ejemplos de integración puerto-ciudad. De hecho, los enseñamos al resto del mundo y tenemos que trabajar de forma muy activa en reforzarlos, tanto aquí en Valencia como lo que estamos ya haciendo en Gandía y en Sagunto. Y esto es una línea de trabajo que, unido a lo que es fundamental, que es una colaboración en el ámbito de todos los niveles de la administración, tiene que caer por gravedad su éxito, su reconocimiento social, que los ciudadanos hagan suyo el puerto. Yo cuando paseo, por ejemplo, por el mundo hanseático, Bremen, Hamburgo, Amberes, los ciudadanos están muy orgullosos de su puerto, desde casi prácticamente el Hansa, ¿no?, la Edad Media, ¿no?, porque consideran que es parte, motor, origen de su ciudad, ¿no?, y han sabido explotar tanto el entorno natural como el entorno humano para ir de la mano y desarrollar puertos sostenibles en todos los sentidos, y hemos de seguir ese ejemplo para aquí provocar ese tipo de sentimiento de pertenencia a una ciudad del litoral como es Valencia, con la potencia tan enorme que tiene este puerto. Con lo cual, no quiero repetir muchas de las cosas, has hablado perfectamente, me va a costar menos, ¿no?, llegar a acuerdos contigo. Ahora empezamos con los planes de empresa, 28 planes de empresa del sistema portuario, pero estamos en sintonía, ya estuvimos despachando ahí en Madrid y hemos notado que tenemos los mismos objetivos, con lo cual esto va a ser una maravilla, vamos, así de claro. Con lo cual, bienvenido al sistema portuario de interés general i felicitats, felicitats de cor. Moltes gràcies. Finalmente, el molt honorable president de la Generalitat. Molt bon dia i moltes gràcies a tots vostès per la seva assistència, president de les Corts, president de Puertos del Estado, alcalde, president de l'autoritat portuària, estimado Aurelio, delegada, consellers, agentes económicos y sociales, presidente de AVE, amigas y amigos. Sin duda, el puerto de Valencia es la puerta histórica de la Comunidad Valenciana. Nosotros somos lo que somos, entre otras cosas, por el puerto de Valencia. El puerto ha configurado barrios, ha impulsado instituciones, como bien Joan decía, ha entrelazado culturas y, sobre todo, ha generado empleo y prosperidad. Por aquí hemos exportado cítricos,
en siglos anteriores artesanías, ahora vehículos, cerámica, textil. Y en tiempos de autarquía ha sido el puerto por el que han entrado muchas divisas. Realmente este puerto generó en los años 60 más actividad económica probablemente de la que nos podemos imaginar, alrededor del 25% de las divisas de España. Por tanto, por aquí, de lo que pase en el puerto, discurre en gran parte de nuestro futuro. Muchísimas gracias, Aurelio, por tu trabajo en estos años. Hace mucho tiempo que me dijiste que cada uno tiene su tiempo y yo creo que has demostrado perfectamente que estabas en plena forma y que has trabajado muy intensamente. Y lo más importante, has estado trabajando con una visión de conseguir consolidar el primer puerto del Mediterráneo. Hablábamos de cifras, lo decía el presidente de Puertos del Estado, más de 80 millones de toneladas de mercancías, más de 5 millones de contenedores, récord histórico en pasajeros. Y todo esto en un tiempo en el que hemos tenido enormes dificultades, porque lo que ha pasado no lo podemos olvidar. Aquí hemos tenido la peor pandemia que recordamos. Hemos tenido una situación ahora de crisis energética importantísima. Pero en todo este momento el puerto de Valencia ha estado a la altura de las circunstancias y ha continuado siendo el motor de la recuperación. Porque si salimos de la crisis financiera fue fundamentalmente por las exportaciones y por el turismo. Y ahora, otra vez más, en este momento tan difícil de pandemias, guerras y tensiones logísticas, el puerto ha sido un aliado fundamental. A partir de ahora, el puerto, como siempre, en cada etapa ha de marcarse nuevos retos. El presidente de Puertos del Estado, el presidente de la Autoridad Portuaria los han relatado y, por tanto, no soy yo quien los tiene que decir, porque esto es un juego siempre de relevos y de nuevos inicios, teniendo en cuenta lo conseguido, sin hacer adanismo, sin pensarse que cuando uno llega empieza todo, porque nunca es así, pero sí que es cierto que se necesita siempre nuevos inicios. Y ahora el nuevo inicio del Port de Valencia está en manos de Joan Calabuig, que yo creo que tiene dos retos fundamentales y parte además de dos convicciones personales importantes. Una, sin duda, es que es una persona vinculada absolutamente a la ciudad, que quiere a la ciudad, que está preparado para ir sumando en esa mejor integración entre el puerto y la ciudad, también en Sahagún, en Gandía, todo desde la cohesión, pensando que el diálogo no solo es el único camino, es imprescindible siempre. Y nosotros en la Comunidad Valenciana hemos conseguido que el diálogo social, y en definitiva lo que ha significado ese diálogo, ese acuerdo entre sindicatos, empresarios, entre el propio gobierno autonómico, lo que ha significado al final es una generación de paz social, de estabilidad, que tan buenos resultados nos está alcanzando. Y por otra parte, Joan también tiene esa mirada global, porque nuestro puerto no es un puerto ya español, que lo es, por supuesto, es un puerto europeo y mundial. Los puertos sí que no saben de qué fronteras. Y en este sentido, Joan tiene un conocimiento internacional importante. Ha sido eurodiputado, ha estado en Europa y ahora, anteriormente a esta responsabilidad, era el secretario autonómico de Relaciones con Europa. Por tanto, conoce bien dónde se juega esta partida. Por tanto, ahí es también su aportación, creo que va a ser relevante. Porque en estos momentos, sin duda, estamos en un momento efervescente. Dentro de todas las dificultades, de todas las complicaciones, es la década de las oportunidades. Y la Comunidad Valenciana no está dispuesta a perder esta oportunidad. Estamos en el foco de grandes operadores globales, tenemos un importante dinamismo empresarial propio y estamos alineados todos en esa descarbonización imprescindible. Ahora también toca reforzar el efecto tractor del puerto en todos los ámbitos, pero permitirme decir que hay uno que es fundamental. El puerto tiene muchas miradas, pero debe ser siempre un elemento, una palanca fundamental para las empresas de la Comunidad Valenciana.
Evidentemente, no solo la Comunitat Valenciana, tenemos otras comunidades que utilizan, afortunadamente, y queremos que continúen utilizando el puerto. Pero, sin duda, es fundamental conseguir cada vez mejores oportunidades para las empresas valencianas en su capacidad exportadora. Sin el puerto, hay que ser conscientes que las grandes decisiones económicas que se han tomado en los últimos tiempos no hubieran sido posibles. Para que Volkswagen tomara la decisión de instalar la gigafactoría en Sahún, hubo muchos ítems, muchos parámetros, pero sin duda la existencia del puerto de Valencia y su dimensión fue fundamental. Sin la conectividad de Sahún y este enlace con 1000 puertos de todo el mundo, no hubiera sido posible. Sin la intermodalidad y el corredor mediterráneo que tenemos que acelerar, desde luego tampoco sería posible. Y sin la posición logística privilegiada en todos los grandes mercados de grandes emisores españoles, tampoco sería posible. Por tanto, de lo que se trata es de sumar y sumar más sinergias, más capacidades para conseguir las máximas oportunidades. Ahora tenemos que acelerar con estos fondos Next Generation EU, que decía el presidente Portos, tenemos que acelerar esas inversiones estratégicas, se multiplican nuestras posibilidades, hemos de aprovecharlas y al menos lo tenemos que aprovechar en estos 3 sentidos que se han dicho, ¿no? Encarrilando el camino a la descarbonización, ese horizonte de 0 emisiones en el 2030, con un puerto totalmente electrificado. En segundo lugar, impulsando ese salto técnico, innovador, digitalizador del que también se hablaba, sobre todo también generando mayor formación profesional, buscando esa capacidad de los nuevos trabajos, que algunos se van a perder y muchos otros se pueden generar, y tenemos que estar en la superación de ese decalaje que a veces se produce en el mercado de trabajo. Y, en tercer lugar, abordando esos proyectos que permitan garantizar el presente y el futuro, con conciencia y consenso medioambiental, porque somos todos conscientes de que ya no se puede dar ningún paso atrás. En definitiva, el objetivo es conseguir que el puerto, desde todas sus capacidades, genere más progreso para la Comunitat Valenciana, desde la seguridad, la responsabilidad y la capacidad de unión. Se decía por parte de Joan antes y creo que ese es un elemento fundamental. Aquí de lo que se trata es de que el puerto forma parte de una sociedad, forma parte de una ciudad, forma parte de una comunidad y no hay fronteras entre el puerto, no debe haber ninguna frontera entre el puerto y la sociedad valenciana. Vamos a ser un polo de desarrollo sostenible del sur de Europa y para eso el puerto tiene un papel fundamental. Por tanto, unión, responsabilidad y determinación. Ahí estamos, benvingut Joan y Aurelio, gracias siempre. Muchas gracias.